ilegales y que no se pueden utilizar en otros lados, sí, se hacen muy delitos. ¿Verdad? Muchos. No todos, Me pero muchos. han contado. Es que es muy común, realmente es muy No, común. pues ya vi tu giro. La tasa de dependencia en antidepresivos, Ya vi para dónde. si ven algo así, nunca digan nada más. Bueno, ya me escriben. Porque también se van a encontrar agujas usadas en los baños de los transfer, ahí en los quirófanos, o incluso médicos que están. El término de la calle es carponeándose. Sí, sí. Créanme que de todo hay en el hospital. Muchos, bueno, no muchos, algunos hacen eso y otros no. Bueno, entonces, neurológicos. Ahora, dolor. Bien. Entonces, con la parte del dolor, este tipo francés, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Antoine Apollinaire, tenía o tiene una muy buena frase, porque hay dolores que sí van a llevar completamente a la muerte del paciente, por ejemplo, un síndrome coronario que nos damos cuenta de que se muere, y los peores son los que no matan al paciente, pero no tienen una buena calidad de vida. Entonces, nuestra función y su función como futuros médicos va a ser precisamente quitar estos dolores. Esos dolores que matan o que no matan, pero que merman mucho la calidad de vida del paciente, hay que limitar. Todo paciente que llega al hospital con dolor y se va con dolor, no le hicieron absolutamente nada. Y luego se van a encontrar, por ejemplo, en la parte de cirugía, con los generales, que llega un paciente con apendicitis y la primera indicación es no analgésicos. Problema porque ya está en el hospital. No se va a modificar absolutamente nada. Los signos clínicos sí, pero le puedo hacer radiografías. Tengo 42 signos radiográficos, tengo ultrasonidos y tengo más estudios de laboratorio complementarios para yo diagnosticar una apendicitis, porque no le voy a quitar el dolor agudo a un paciente. Si ya está en el hospital, quiten el dolor, ya después verán qué hacen. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre. Si el paciente se fue y sigue con dolor, pues algo hicieron mal, no se hizo nada. También hay que considerar muchas cosas, porque el dolor sí es más complejo. Para tratar el dolor es muy complicado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que considerar todo esto: la fisiopatología del dolor, la intensidad del dolor, la duración del dolor, y al mismo tiempo tendremos que considerar esto, la parte sociocultural. Nos vamos a topar, y esto es bastante común con pacientes, sobre todo de dolor crónico, que ustedes les preguntan ¿cuánto les duele? Y la respuesta es lo normal. Entonces, pues, ¿cuánto es lo normal de dolor? No te da dolor. O sea, lo normal es que no duela. Cuando alguien nos dice lo normal, quiere decir que esa persona ya interiorizó que mientras no duela más, está bien. Puede doler menos, perfecto, pero mientras se mantenga en una medida específica y le permita hacer las cosas, con eso. Y otros pacientes ya en enfermedades crónico-degenerativas terminales, cáncer, enfermedades reumáticas, que los pacientes no se quejan. Así, recuerden que el dolor fisiológicamente no es adaptativo. Nuestro sistema está diseñado para siempre sentir dolor. El dolor va a variar en intensidad y en calidad, dependiendo de si es agudo o es crónico, pero está diseñado para percibir ese dolor y actuar en consecuencia. Si tenemos un dolor crónico, tratar de evitar la causa o buscar eliminar esa causa. Si está inflamado, el dolor se vuelve crónico y parece que ya no duele. Pero ese dolor o sensación sorda que se tiene, por ejemplo, cuando hay una fractura, un esguince y hay inflamación, sigue siendo dolor. La diferencia es que es un dolor ligeramente menor por las vías de transmisión del dolor, pero duele. Y el clásico no pain no gain de la parte de ejercicio, realmente no es lo mismo cansancio o fatiga muscular que dolor. Si duele, algo se está haciendo mal. No debe doler, sí se va a cansar, sí se va a fatigar, pero es diferente. De ahí también la misma parte de aceptación sociocultural del dolor. O el clásico en algunas personas, pues para ser bonita, para verse bien, tiene que doler. Y también tapones de 10 o de 15 todo el día, tienen espondilitis, tienen tendinitis, pero quieren verse bien. Entonces, realmente hay que considerarlo mucho. ¿Cómo percibe esa persona el dolor? O qué representa el dolor para él desde la parte de su religión.
Suena raro, pero sobre todo en Cuaresma, las marchas del silencio. Sí. Cargar una Cruz. cruz o cargar una esta de espinas, de zarzas, es muy doloroso, pero para esa persona es lo que está buscando, dolor. Luego, cada quien la parte de cómo lo interioriza, su religión y todo lo demás, pero hay que tomar en consideración ese sufrimiento y ese dolor para que nosotros podamos prácticamente darle un adecuado tratamiento. Obviamente dentro de nuestros límites, si la persona no quiere, tampoco vamos a hacer nada. No podemos obligar a nadie a nada. Bueno. Ok, entonces eso nos va a llevar a todo lo demás, de que el paciente esté irritable, se pelee, no tenga una buena adaptación social, o que esté deprimido, que luego nos va a llevar a que mi paciente tiene depresión y que ya es una complicación un poquito diferente, o que el paciente no se concentra, está ansioso todo el tiempo y siempre va a sentir el dolor, luego se siente incapaz, luego tiene depresión y luego se siente culpable por tener depresión, por sentir dolor, y pues ya vieron lo que pasa, o ya saben lo que pasa después. Entonces hay que hacer pues toda esta clasificación y toda esta identificación de nuestro dolor. 3 tipos: nociceptivo, neuropático o idiopático o nociplástico, dependiendo de dónde lo lean. Y cada uno tiene como ciertas características muy definitorias. El nociceptivo es ese resultado de la activación neuronal por un daño que va a producirse, que se está produciendo, o un daño en los tejidos. No un daño a nivel del sistema nervioso central, pero muy cercano ahí. Entonces, este dolor de tipo nociceptivo tiene una característica de que no va a seguir la distribución de los dermatomas. ¿Por qué? Porque suele ser muy localizado en la mayoría de las ocasiones y rara vez va a exacerbar con la actividad. Los descriptores del dolor se parecen mucho en casi todos ellos, pero el dolor nociceptivo, lo más común es que los pacientes lo refieren así: palpitante, doloroso y opresivo. Sí, suena raro que alguien diga, ¿cómo es su dolor? Duele. Es un dolor de tipo doloroso. Sí. Es decir, una bursitis, una úlcera péptica, que va a decir, es que es quemante, me quema, como que me está doliendo. Es un dolor, o el dolor muy característico de la angina, opresivo, que en ese caso parece difuso, y uno puede decir, bueno, pero si es más localizado, pero sigue siendo a nivel torácico, y es como un dolor difuso, opresivo, muy intenso. O en el caso, por ejemplo, de las piedras o de los litos renales, suele ser, o lo suelen describir como un dolor de tipo urente, que a diferencia del quemante, que no es como si nos hubieran acercado una llama, es como alguien se cortó y le pusieron limón. Ese es un dolor de tipo urente, pero imagínenlo por dentro, exactamente la misma, y es precisamente porque el lito va rasgando el urotelio, queda expuesto y la orina suele ser ácida, entonces genera esa como sensación de quemazón, ardor dentro del tipo de dolor. Suelen también referirlo como muy agudo, pero no agudo. Así viene la palabra, viene en el neuropático y en el nociplástico. Entonces, en el tipo neuropático es por un daño directo o una activación directa del sistema somatosensorial sin daño en los tejidos de salud como tal. Puede o no puede haber, pero generalmente no tiene ese daño. Y muchas veces los pacientes refieren la parte del entumecimiento o alodinia, que se siente un dolor, pero es un dolor raro, que no es como el dolor, por ejemplo, de una bursitis, o no es un dolor de tipo inflamatorio porque se golpeó a alguien y comenzó a inflamarse. No, simplemente duele. Y ese dolor puede ser punzante, lancinante o muy similar a descargas eléctricas o apuñalante, como si lo estuvieran ahí apuñalando con un picahielos y así duele. La parte del lancinante se refiere a un dolor agudo. Esa sería la traducción: dolor agudo, lancinante. Bien, el tipo neuropático, muy comúnmente, pues lesiones a nivel de las espinas, a nivel medular, EBCs. En el caso, por ejemplo, de la neuropatía diabética, en el cual el paciente al inicio comienza como con sensación de picazón, hormigueo, antes de llegar a tener la disminución de la sensibilidad. Es un dolor de tipo neuropático. Y el más característico, ahí está, herpes, neuralgia posherpética, porque recuerden, al herpes le encanta vivir en los nervios. Entonces se reactiva, genera una inflamación ahí directamente a nivel del sistema nervioso, y es un dolor que lo suelen referir quemante, muy intenso, lancinante.
El idiopático o nociplástico se describe prácticamente como el anterior, como en la parte del dolor de tipo neuropático, con la diferencia de que aquí no hay daño. No hay daño en el sistema nervioso, no hay daño en los tejidos, duele simplemente. Simplemente el paciente va a referir ese dolor y lo suele referir igual, agudo, difuso, muy intenso. En el neuropático sí sigue los dermatomas. En el nociplástico también puede seguirlos, que es lo que lo hace como raro. El más representativo, la fibromialgia. Que la fibromialgia es un diagnóstico de descarte porque los pacientes no hay daño estructural, no hay daño en el sistema nervioso, no hay inflamación, simplemente duele. Tiene ese dolor los pacientes. Intestino irritable, porque en el intestino irritable muchas veces no es por nada. Si identificamos que es por intolerancia a la lactosa, entonces ya no es intestino irritable, ya es intolerancia a la lactosa. Ya tenemos un diagnóstico. El síndrome de intestino irritable como tal duele. Duele porque sí. Si está sentado, si comió, si no comió, si se estresó, si no se estresó, simplemente duele y no hay un daño como tal. Se le hace una endoscopia al paciente, no se observa absolutamente nada, no hay cambios. Igual que la parte de la vejiga neurogénica. Entonces, perdón, la vejiga dolorosa, neurogénica le llaman. Dolorosa, duele. Como que le dan así espasmos a la parte vesical y el paciente refiere ese dolor. No hay como tal un daño, pero pasa. Bien, entonces, en la parte de clasificación por el área, lo tenemos que identificar si es un área pues local, regional, difuso, si es leve, moderado, severo, o si es agudo, subagudo o crónico. En la parte local, bordes bien definidos, muy limitado y en una zona muy específica. Casi siempre el local va a ser el tipo de el dolor de tipo neuropático, nociceptivo. En el caso de regional y difuso, suele ser el idiopático, nociplástico o el neuropático. O sea, duele porque sigue todo ese dermatoma y en algunas situaciones, por ejemplo, cuando se acompaña de inflamación, hay zonas en las cuales no hay esa inflamación y duele, no duele, duele, no duele, duele, no duele. Que suele ser extraño, pero suele pasar. Por la severidad, dependiendo de qué tanto modifica la capacidad del paciente de realizar sus actividades del día a día. Leve, no genera ninguna modificación, pero duele. Moderado, cuando ya interfiere con las actividades, y severo, cuando ya puede poner en peligro la vida de nuestro paciente o cuando ya no genera incomodidad en el descanso. Por la duración, esta es rara, dependiendo de dónde lo lean, les van a manejar diferentes temporalidades. La aguda más o menos es de unas 6 semanas, en lo cual, mientras tanto, va cambiando el tipo de dolor. Pero hay dolores que son agudos y luego se vuelven crónicos muy rápido. Que dentro de las primeras 4 semanas ya va cambiando las características a un dolor crónico. El dolor crónico muy comúnmente, como ahí dice en la parte crónica, hay cambios ya neurofisiológicos, la percepción del dolor se modifica y el paciente ya va a tener como inflamación persistente. Si les preguntara cuál es la semiología del dolor agudo, ¿cuál es? Bueno, ¿qué descriptores se utilizan? Todos esos. Palpitante, ardoroso, urente, quemante, lancinante, opresivo, difuso, alizado. Entonces, ¿y el dolor crónico? ¿Le han preguntado a alguien el dolor crónico cómo le duele? Pues nunca le he preguntado cómo le duele, pero nada más me ha referido como... Se le quita un tiempo, luego regresa. Y que, o sea, que duele todo el tiempo. Hay unos días que no... duele más. Hay días que duele más, entonces es como intermitente, va, viene, siempre está ahí. A veces duele más, a veces duele menos. ¿Y cómo lo refiere? Pues no es de un tipo específico, es un dolor que existe y ya. Es un dolor que existe, no tiene ninguno de estos descriptores. No es punzante, no es lancinante, no es quemante, no es urente, es un dolor que está. La forma más como representativa es, por ejemplo, todos nos hemos golpeado en el dedo chiquito del pie porque le encanta golpearse con muebles y esquinas.
El dolor agudo Yo la- es intenso, lancinante, ardoroso, quemante. Y el dolor crónico se parece mucho a cómo duele después. Esa sensación como incómoda que queda. Entonces, como que duele, pero no. Esos son los cambios neurofisiológicos. Y se debe a una simple y sencilla razón. ¿A cuál creen? O más bien a cuál. Recuerden, el dolor no es adaptativo. Nunca nos adaptamos al dolor. Por ejemplo, si tengo migraña y voy caminando y me pego en el dedo pequeño del pie, ¿qué me va a doler más, la cabeza o el dedo gordo del pie? La cabeza. El dedo gordo. Yo creo que la cabeza. El dedo gordo. Sí. ¿Por qué? Porque es un estímulo. Porque es un nuevo estímulo más doloroso. Entonces no es adaptativo, nos duele, pero nuestro sistema está diseñado para discriminar el dolor. A veces cuando alguien está muy estresado y se toma una pastilla o le dan masajes, como no sabía que tenía contractura, no sabía que me dolía, porque el cerebro está diseñado para reconocer el dolor más intenso y el otro no tanto. Entonces, bueno, se los pongo más fácil, ¿por qué vía se transmite el dolor? Ay, no me acuerdo. Esa es fisiología, perdón. Sí, es físico. Digo, esto nos va a servir porque aquí vemos esa parte precisamente, porque es dolor. Y lo vemos nada más en una zona. Pero la verdad no me acuerdo. Sí lo vimos, pero no. Es que a mí. No se estresen. O sea, define ver, lo estudié, pues. Recuerden que el sistema nervioso, o las fibras, o los haces, o los nervios del sistema nervioso, se clasifican así. Bueno, Son las clases. de acuerdo a la velocidad de descarga, si tiene mielina, si no tiene mielina, perdón, velocidad de conducción, si hay o no hay mielina, y el grosor o el diámetro de las fibras. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos fibras A, B y C. Las fibras más rápidas, que son extremadamente rápidas, ¿dónde está? Mielina, ¿sí aquí la velocidad? Ah, no, sí. Velocidad de conducción, 85 metros por segundo. Bueno, 10 metros. ¿Quién mide 10 metros? Nadie. Entonces, en milisegundos, una fibra de tipo A alfa transmite la información. La genera y la transmite. Diseñadas para la parte motora y percepción. Predominante por percepción. Tenemos las demás. El dolor se va a transmitir por las fibras. Las fibras C y las fibras A delta. Nada más. ¿Las fibras cuáles? ¿Sí? A delta y Sí, C. A delta. ¿Por qué la A beta está en la? Las fibras A beta tienen una función motora y tono muscular. No sé por qué está ahí, ese es un error de tabla. Yo nada más puse esta tabla. Yo me lo vi. Sí, no. La percepción es más de las fibras A. La motora y tono es de las A beta y las A gamma. Entonces, y fíjense que las fibras C tienen una doble función: respuesta simpática y respuestas de la raíz dorsal. Una es vasomotora, visceral, ¿cómo se llama? Pseudomotora, pilomotora, que se parece mucho a las fibras B. ¿Por qué eso es importante? Lo vamos a ver en los anestésicos locales. Entonces, diferentes velocidades. Las fibras de tipo C, que transmiten dolor, vean la velocidad de conducción. De 100 centímetros por segundo. Muy lentas, demasiado lentas. Entonces, ¿por dónde creen que se transmite el dolor agudo? Por las A delta. Las fibras A delta son de dolor agudo. Son fibras de dolor, de transmisión de dolor rápido. Y el dolor crónico, Pues por las 6. por las C. Y además esas me van a llevar a toda la adaptación neurofisiológica, que ya voy a tener como esa, ¿cómo se llama? Actividad vasomotora y luego la modificación de la calidad del dolor, porque ya no sé, o sea, sigue transmitiendo, pero es por fibra C. El dolor cambia, por eso que se siente raro, o sea, duele, pero no duele. No es un dolor tan intenso como el A, pero sigue doliendo. Las cosquillas tienen un efecto raro porque las cosquillas el cerebro no sabe cómo interpretarlas. Viajan por las fibras A delta y por las fibras C. ¿Y las personas que no tienen
probablemente tengan también alteraciones en la parte de la percepción del dolor. Tienen un umbral más alto, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de las cosquillas, brinca de uno a otro. Brincan de la C a la C delta, brincan de la C. Y por eso de repente, después de un cierto tiempo, cuando alguien está haciendo cosquillas, se enoja y es como no, porque duele, pero no duele. Pero es como placentero, pero al mismo tiempo no. Porque el cerebro no sabe cómo interpretar. Ok. No, esperen esos paréntesis. Por eso el dolor crónico es raro. Porque se transmite por esas fibras. Cambia por completo esa percepción. El subagudo, en algunas partes de la literatura no se encuentra, es crónico y agudo nada más. El subagudo es como ese intercambio, esa fase entre los dos. Como cuando está dejando de doler ese golpe, rápido y duele, deja de doler. Bueno, cambia el dolor. Entonces, esa es la forma. Bueno, para diagnosticar dolor tenemos muchos problemas. Porque pues el dolor es esa sensación no placentera y que duele y que es como un sistema de respuesta del cuerpo. ¿Cómo identificamos que sí le está doliendo efectivamente a una persona? Sí, está muy... Porque le afecta su vida diaria y... Hay personas exageradas, le afecta en su vida diaria. Yo siempre digo del 0 al 10, siendo el 10 el peor dolor que has sentido jamás en tu vida, el dolor que tienes ahorita, ¿cuál? Siento que es más fácil comparar un dolor actual con las experiencias, pues, con experiencias. Pero ¿cómo sabemos que sí le está doliendo? Bueno, puede ser con la hipertensión. Con hipertensión, ok. ¿Y si la persona tiene hipertensión? ¿La frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca. ¿Y si no está elevada? Por ejemplo, tiene 90 latidos por minuto y tiene 125 sobre 90 de presión arterial. ¿Le duele o no le duele? Pues es que si te dice que le duele, le duele. Más bien como dice Sam, ¿no? De que pues si te impide hacer una actividad diaria, pues ya podrías evaluar de alguna manera. Okay, verdaderamente sabes que le duele, pero no sabes todavía la escala. Pero pues ya, ya, lo que pregunta es la escala. Ay, pues es que también depende de ya lo puedes umbral, dividir, ¿no? si me deja hacer algo y no Depende me del deja hacer umbral. algo. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Cuando hice mi internado, estaba en el área de trauma de urgencias. Entonces llegó caminando un paciente. Un señor tenía 54 años, como unos 60 más o menos, unos 60. Llegó con su bicicleta. Pasó su bicicleta porque pues, luego se le iban a robar. Así estaba en No el vayas. Claro. Primero. No, sí. El paciente viajó, bueno, es que yo lo hice en León, entonces el equivalente más o menos, el paciente viajó de el centro, supongamos que aquí está que aquí está el centro, el hospital. El paciente viajó más o menos de donde está Plaza Universidad, Ajá. aquí en bicicleta. Así. Y se cayó. Más o menos. Y se cayó. Entonces, ya al último tramo ya no pudo. Llegó caminando, pues, medio bien. Y el paciente le preguntamos cuánto le dolía y dijo, más o menos. Tenía contralaterales. Las Las costillas. ¿La Las qué? rótulas. ¿Las rótulas? ¿Eh? Las dos. Las dos. No, o sea, hasta el día de hoy no sé cómo le hizo ese paciente Para caminar. media hora, bueno, caminar como sea, para pedalear. Se fue la bici. Sí. ¿Qué triste caminando con la bici a un El último lado? tramo ya lo caminó. Dijo Ah, que el ok. último Porque ya tramo no ya no podía. pudo. No vaya Él sí ya no pudo. Eso es muy peligroso, ¿no? Tener un umbral Sí. tan alto. O sea, bastante. Ah, sí. Entonces, ¿cómo sé que ese paciente no le dolía? Ese paciente obviamente le iba a doler muchísimo. Con los estudios. No, pues con No, que el así paciente podemos te diga medir que el le dolor. duele. Tenemos nuestras escalas. Sí. Las escalas alfanumérica, esta visual análoga, La de las caritas. la de Baker, que es para niños o para pacientes que son analfabetas. Ujú. Porque si yo le digo, por ejemplo, en la escala numérica yo tengo que tener una línea de 10 centímetros y decirle al paciente, marque dónde le duele. Donde marca el paciente, lo mido.
y eso es el dolor del paciente. Ay, mejor de 1 al 10. En la visual análoga es del 1 al 10, sin dolor, dolor leve, moderado, severo, insoportable. Y más o menos todas se van a clasificar así: 0 sin dolor, 1 a 3 leve, 4 a 6 moderado, 7 a 9 intenso, o 7 a 10 muy intenso, o el peor dolor de su vida. Pero hay pacientes, por ejemplo, analfabetas, que si yo le digo así, y aunque yo le trate de hacer la comparación, no va a saber. Pues sí, pues no. Entonces, la escala visual de von Baker es mucho más usada en pediatría, pero me sirve también para pacientes con demencia o para pacientes con analfabetas. Tengo otras escalas, por ejemplo la de comportamiento, en la cual, pues sí, veo que el paciente, si me dice mi paciente, es que me duele mucho, y yo veo al paciente así, no, sí, es el peor dolor de mi vida. Pero a lo mejor no le duele mucho, tiene un umbral exageradamente alto, como este paciente que tenía fracturadas las dos rótulas, o si le duele muchísimo, o no le duele, como he dicho. Tengo el paciente, por ejemplo, y este es un poquito más o menos utilizable y es más común también para pacientes pediátricos o para pacientes hospitalizados. Si le digo al paciente, mueva la extremidad, y el paciente como que va a hacer esto y hace esto, pero la mueve, le está doliendo a la parte del arco de movimiento. A lo mejor si está así tranquilo, no. Pero al momento de generar el movimiento, el paciente hace mueca, una fasis de dolor, entonces el paciente ya puedo integrar que sí le está doliendo. Ya necesitaría nada más saber, pues, qué tanto. O para pacientes pediátricos, la escala de Flack. El clásico y bien conocido signo de la playa positivo, que el paciente está así acostado en su cama, todo desparramado, con la mano hacia atrás, viendo y las piernas cruzadas. O la muy clásica posición en el caso de los pacientes con apendicitis. Pues, Ah, sí, la posición de defensa. Posición fetal, que en este caso se conoce como de gatillo. La fetal es con los pies recogidos, abrazando y las rodillas con las manos. En este caso es posición de gatillo, como que el paciente estuviera así. Y así. Porque parece el gatillo así de una cosa. Entonces, de muchos factores. Dentro de los más usuales, más usuales, está la parte genética. ¿Y dónde está? El sexo también, Está ¿no? la parte de la edad, el sexo. Las mujeres suelen tener números de dolor más altos por específicamente una característica. El embarazo, de hecho, no solamente el parto, el embarazo completo. No, eso, si les pregunto eso ya sería muy cruel, pero todos y casi todos los receptores de transmisión, los canales de transmisión del dolor, tienen una característica. Suelen ser canales asociados a ligandos o metabotrópicos, o sea, inotrópicos o metabotrópicos, cualquiera de esos dos. Las mujeres, por modificaciones genéticas, tienen modificaciones en estos. Esos canales específicos. Que esos tres son la parte de los transmisores o la parte de los canales asociados a las raíces medulares que transmiten dolor. Entonces, casi todas tienen esa modificación ahí, en esos. Por eso tienen dolores más altos. No es ley, hay mujeres que tienen dolores muy bajos de dolor. Y los hombres usualmente tenemos dolores o umbrales de dolor muy bajos, que se cambian por otra situación. Para la parte, como necesitamos demasiada energía, por ejemplo, para la fuerza muscular, se intercambia por eso. Se puede desarrollar tolerancia. Sí. Eso es lo que va a determinar que un paciente de repente resista mucho dolor o no resista dolor. Y también la parte de integración psicosocial y conductual de los pacientes. Muchas veces en niños muy pequeños lo van a ver llorando, pero ¿te duele? No. Se nos enseña, no tanto, pero antes se nos enseñaba mucho eso. Los hombres no lloran y no te puede doler. Entonces, eso se integra y se integra, y muchas veces por esa misma razón no buscamos ayuda o no se busca ayuda. Puede ocurrir con cualquier persona realmente. Es más común en el caso de los hombres, pero también hay mujeres así, de que no lloran. ¿Por qué? Porque no duele. Y hay uno más común en las mujeres, por ejemplo, el síndrome premenstrual. Sí, duele. En contraparte, por ejemplo, yo tengo una amiga que así la tumbaba, estaba en cama,
Sí, y yo estaba en también. posición de gatillo porque no se podía mover. Se tenía que mover y tenía que venir a clases y a todo porque el clásico de, no, es que no duele tanto. Digo, no sé qué tanto duele, pero me imagino que duele muchísimo. Porque es además una contracción así sostenida de los músculos lisos y está muy enervado. Sí. Entonces, bueno. No manches, pues es que el ginecólogo era mi papá. Y un día íbamos porque me vio muy mal, me dijo, luego me dice, ¿por qué estás molesta? Y yo, no estoy enojada, ¿qué te pasa? Ya, pues me dijo, te voy a llevar a la farmacia por un ibuprofeno. Y íbamos en el camino por una iosina y un ibuprofeno. Íbamos en el camino y luego me dice, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el dolor? Yo atiendo a muchas mujeres, pero yo no sé... No, o sea, no dimensiono. No hay forma de dimensionar. Es un dolor de qué tipo y digo, pues es que no es de ningún tipo, está, no se quita, o sea, está todo el tiempo así, permanece. Y a veces medio baja, pero a veces tiene picos muy altos, pero es un dolor prolongado, pues. No, pues déjate. Y eso se interioriza y es como de, duele, pues que duele lo normal. Hoy sí pude comer, entonces no me siento mal, entonces... Sí, o sea, el dolor sigue siendo dolor al final de cuentas. Por eso, la misma parte, si una paciente les dice que tiene síndrome premenstrual y le duele poquito, no debe de doler. No es lo ideal que duela. Si tiene dolor, pues hay que darle su tratamiento. Dolor agudo, tratar la causa y quitar ese dolor agudo o el daño que ya está teniendo nuestro paciente. Si es un dolor crónico, pues tratar preferentemente la causa. Si no hay forma de tratarla, hacer que no le duela. Si tengo un paciente con cáncer que ya tiene invasión de los nervios o de las raíces nerviosas, pues tengo que buscar la forma de que mi paciente no le duela. Porque si ya está desahuciado y no puedo hacer nada más, pues le doy tratamiento dirigido. Y tengo que dirigir bien mi tratamiento. Es decir, nociceptivo, neuropático, idioplástico, nociplástico. ¿Por qué? Porque fíjate, si tengo un paciente que tiene un dolor de tipo nociceptivo, lo que yo tengo que utilizar son analgésicos, antiinflamatorios, o cualquier medicamento que module la transmisión del dolor. ¿Por qué? Porque sí me van a funcionar en ese caso. Pero si yo le doy un anticomicial a mi paciente o le doy una benzodiazepina, no le va a servir prácticamente para nada porque no estoy quitando el dolor, no lo voy a modular bien. Si tengo un paciente que tiene un dolor de tipo neuropático, un paciente con herpes, un paciente que tiene un EBC y le duele, no, y por nada del mundo voy a utilizar, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo. Porque no es por inflamación, es por daño directo al sistema nervioso. Tengo que buscar todos los moduladores de ese sistema nervioso. Opiáceos, neuromoduladores, la parte de adyuvantes, anestésicos locales, etcétera, o antidepresivos. Que ignoran la parte de antidepresivos analgésicos porque no es que sean analgésicos, modulan el dolor. Y si tengo un paciente con fibromialgia y yo le doy, por ejemplo, un AINE, no me va a quitar el dolor. Realmente no le quita el dolor, necesito algo que module el cómo percibe el paciente ese dolor. Ejercicio, intervenciones conductuales, anticomiciales y moduladores del estado de ánimo. Le quito ese dolor a mi paciente de fibromialgia con estos tratamientos. El tratamiento de la fibromialgia son ISRS, antagonistas inhibidores de la recaptación de serotonina, y les quita el dolor. No es porque sea analgésico, es porque está modulando la respuesta del sistema nervioso. ¿Qué cosas tienen que ir hoy? ¿Ya? Sí, son 6. Ya es la última. Ya está. No, les pregunto porque ya sigue. Chido. Sí, o sea, sigue los años. Bueno, todavía no lo chido. Entonces, a ver, ahí nos pregunto. Ya para que tenemos AINES, grafos, mecanismos de acción, clasificaciones, efectos, posología, interacciones, pacientes especiales, intoxicación y ya se lo que bueno, vamos allá. Okay.